Cuando se trata de elecciones hay candidatos, candidatas, candidatos y candidatas en definitiva. Pero hay algunos candidatos que siento que lo que hacen es candidatizarse para darse un bañito de popularidad. Otros candidatos que no alcanzan los niveles de apoyos necesarios como para convalidar su candidatura. ¿Es acaso un acto eleccionario la oportunidad para enriquecerse? ¿Es acaso un acto eleccionario para cumplir con ese bañito de popularidad y más bien esperar opciones para un gobierno provincial, un gobierno local, una concejalía? Buenos días, estimado Mauricio. Juan Carlos, buen día, un gusto saludarte y por supuesto buen miércoles para la audiencia de Radio Municipal. Cuando se discutían estas reformas al Código de la Democracia, decíamos algo muy parecido a la introducción que acabas de hacer. Cuando los ecuatorianos financiamos la campaña a través del Fondo de Promoción Electoral, no falta el que se agarra de cualquier organización política, partido o movimiento para utilizar recursos públicos y darse un baño de popularidad. Obtiene menos votos que incluso el número de simpatizantes, adherentes o afiliados de la organización política y se va campante hasta el próximo proceso electoral donde buscará darse un nuevo baño de popularidad a costa de todos. Cuando se plantearon propuestas desde la sociedad civil, Ciudadanía y Desarrollo dijo, hay que trabajar para que esto no ocurra y el punto de partida sería idealmente aplicar un sistema como el que funciona en otros países del mundo, donde se devuelve desde el Estado, desde los recursos públicos, el dinero en función de los votos obtenidos. Nos dijeron, no, qué horror, eso es desincentivar la participación. Después dijimos, bueno, démosles los fondos por adelantado, pero establezcamos una regla para que al menos obtengan la votación equivalente a los adherentes o a los afiliados de la organización política que los auspicia, y si no lo logran, tengan que devolver el 100% del Fondo de Promoción Electoral. Y también nos dijeron, no, eso no es bueno porque también desincentiva la participación en elecciones. Terminamos con un artículo que dice todo y no dice nada. Porque ahora, como está vigente desde febrero de 2020, las organizaciones políticas o los candidatos que recibiendo el Fondo de Promoción Electoral no hayan obtenido al menos del 4% de los votos en la misma dignidad, binomio o lista según corresponda, deben reintegrar apenas el 50% de los valores. Y tú ya has visto que además ciertos personajes son lo suficientemente hábiles para ir de elección a elección, saltando en organizaciones políticas distintas, para romper esta norma y, en definitiva, seguir usando y abusando de los recursos públicos. Mauricio, ¿quiénes se niegan a que se aplique esta devolución? Si por sobre ellos estamos, en definitiva, los mandantes. ¿Por qué nos mencionan a los mandantes solo en elecciones? El problema, Juan Carlos, radica cuando quienes tienen que hacer las reformas son quienes se benefician de estos temas. ¿Y a qué me refiero? La reforma al Código de la Democracia, tú lo sabes bien, estuvo en manos de la Asamblea Nacional. Y si quienes están ocupando la curul precisamente se benefician de un fondo de promoción electoral y se benefician de los camisetazos y del transfugismo y poco o nada les importa pertenecer o no a una organización política, difícilmente van a dar paso a una reforma responsable para que no se utilice ni se abuse de recursos que nos pertenecen a los ecuatorianos en cada proceso electoral. Es difícil, yo coincido contigo, porque el mandante es el ecuatoriano y deberíamos hacernos sentir, y por mucho que a ellos no les interese o no les guste devolver recursos o poner una norma para que esto sea efectivo, deberán hacerlo y punto, porque el mandante es el que ordena. No obstante, en la práctica, esto, por desgracia, no ha pasado. La norma, como ya lo mencioné, está en vigencia desde febrero de 2020, se ha aplicado en las presidenciales del 21, en las seccionales y presidenciales del 23, y se aplicará también en las elecciones que tenemos, presidenciales y legislativas de febrero de 2025. Habrá que ver si por ahí alguno repite y al menos la autoridad aplica la norma como corresponde y al menos exige esta devolución. Había hasta hace poco un programa de becas que facilitaba el estudio de ciudadanos ecuatorianos en el exterior, otorgándoles recursos para que efectúen esos estudios. Pero si en caso no aprobaban, o en el buen sentido de la palabra perdían el año, el beneficiario de esa beca tenía que devolver todos los dineros recibidos, incluyendo intereses. ¿Qué camino hay que seguir para que los políticos devuelvan los recursos de quienes no alcanzan el respaldo adecuado?
Mira, me encanta lo que estás mencionando, Juan Carlos, porque es exactamente eso. ¿Por qué para cosas como las que acabas de mencionar se aplica todo el peso de la ley y sanciones que traen serios problemas para quienes han sido beneficiarios de una beca de estudios y pues los políticos siguen haciendo de las suyas y beneficiándose del tema? O sea, eso es inaudito. Y mira que no estamos hablando de poco dinero. Si revisamos lo que fueron las elecciones presidenciales de 2023, las que fueron producto de la mal llamada muerte cruzada, en la segunda vuelta el binomio de Luisa González recibió $412,000 más o menos. El binomio de Daniel Noboa, como se estableció en alianza, terminó recibiendo $577,000 más o menos. No es el caso, por supuesto, porque los dos han obtenido el umbral de votos que impide que se devuelva este dinero, pero mira que las cantidades son así, ¿no? Si regresamos a ver un poco atrás, en cambio aquellos que en la primera vuelta, en definitiva, y tú lo sabes, ni siquiera les votó su familia, pues los montos son considerables, ¿no? Estamos hablando nosotros que son cientos de miles de dólares que salen de nuestro bolsillo para que los candidatos pues aparezcan con su mejor sonrisa, pierdan olímpicamente y después se vayan campantes esperando ese tema. Mira que tú, por ejemplo, debes haber visto que un candidato como Javier Hervas, por ejemplo, no alcanzaba ni siquiera el 1% de la votación. ¿Hay políticos que en elecciones se enriquecen? Yo creo que sí, y hay que mencionarlo. Para algunos la política, Juan Carlos, es un muy buen negocio, no solo en lo que tiene que ver con este tema de los fondos públicos, donde varios medios de comunicación en procesos electorales anteriores han denunciado prácticas corruptas, prácticas de cómo se conoce ahora, en definitiva, vacunas. Yo pauto en tu medio, pero me devuelves tanto en efectivo para mi campaña. Y también cuestiones como los actos de levantamiento de fondos, ¿no? Lo importante en este caso es que, aunque la ley manda rendición de cuentas, transparencia en cuanto a ingresos y gastos, lo hemos demostrado nosotros en procesos electorales previos, lamentablemente esto no se cumple, ¿no? Y este tema del reporte quincenal, este tema del reporte final, para muchos candidatos, para muchas organizaciones políticas es una burla, que además se repite una y otra vez frente a la impunidad y a la falta de sanción. En el proceso de las elecciones seccionales de 2023, donde hicimos un seguimiento bastante detallado de candidatos a la alcaldía, por ejemplo, de Quito, Guayaquil y Cuenca, teníamos informes tan ridículos como que candidatos a la alcaldía de Quito reportaban ingresos y gastos por $8. Y tú sabes perfectamente bien que $8 en una campaña en Quito quizás se te va en 2 taxis. ¿Dónde quedan los brigadistas, las banderas, las camisetas y todo aquello que se gasta en una campaña electoral? Como digo, algo hay y definitivamente la plata que levanta la política y la plata que levantan los candidatos no es rendida en cuanto a cuentas para la ciudadanía. Lo que mal empieza, mal termina, y los que no son transparentes siendo candidatos difícilmente lo van a hacer cuando sean autoridades. Es un caso sui generis del Ecuador. Hay cantidad de partidos políticos y movimientos políticos que superan casi los 2 centenares. Esta también no es una falla que hace que campee la deshonestidad y la falta de transparencia. Totalmente, Juan Carlos. El sistema político de nuestro país tiene que ser depurado de forma urgente. Si tú te pones a ver nada más cuántas firmas se necesita para un partido, para un movimiento nacional, cuántas firmas se necesita para los movimientos de cada una de las provincias, y cada uno de los 221, ya van a ser efectivamente 222 cantones del país, vamos a tener que entre adhesiones y afiliaciones superamos los 20 millones, mientras que el número de electores en el país son apenas 13.5 millones. Así es que ahí también hay una anomalía. O no se diga, como mencioné al inicio, aquello de movimientos que te dicen que tienen unas bases de afiliados y adherentes de 250,000 ecuatorianos, y en el momento de acudir a las urnas reciben 15 o 20,000 votos, ¿no? Ese tipo de cuestiones son las que deberían ser atacadas de forma urgente, no solo mediante la aplicación de la ley, sino mediante lo que significa una reforma para llenar los vacíos en ella contenidos. Inquietudes, dos finales. ¿Qué partidos tendrían que devolver o qué políticos deberían devolver, y no solo hablar de transparencia y honestidad como Javier Hervas, recursos? Mira, al momento ninguno, y eso es lo ridículo, Juan Carlos, porque si tú revisas el Código de la Democracia, te dice, cuando luego de la segunda elección
el mismo candidato en la respectiva dignidad no obtenga el 4%. Entonces yo te digo, cambian, te aparecen hoy en la presidencia, mañana en la alcaldía o se mueven de una organización política para otra y se escudan en ese clásico ejercicio de saltimbanqui para seguir usando y abusando de los recursos públicos. Además, como te digo, estamos hablando de la segunda elección. Por ejemplo, recordarás tú el caso de Javier Hervas en la elección de 2021, obtuvo una votación considerable. Entonces, ya en la del 23 no sacó ni el 1%, no hay segunda elección seguida, no hay repetición en el número de votos, pues tendría en este caso que volverse a lanzar en las presidenciales del 25 y en el mismo partido, bajo la misma cuestión, y sacar una votación de menos del 4% para hacer la devolución. Caso contrario, bienvenido sea, abusado y abusado de los recursos públicos. De momento, al menos en nuestro radar, en el del Observatorio al Financiamiento de la Política de Ciudadanía y Desarrollo, Juan Carlos, no ha operado devolución alguna. 30 segundos. En función de experiencias mundiales en materia de elecciones, ¿cuál es la herramienta que debe empuñar el pueblo para de una vez por todas esto cortar? Bueno, yo creo que sí hay, y te digo más allá de lo que dice nuestra Constitución, acciones que se deben emprender, una propuesta de reforma para llenar vacíos en el Código de la Democracia, que aunque en definitiva sí, eso queda en manos de los legisladores, hacer todo lo que esté en nuestro alcance para mediante la incidencia, la presión de la ciudadanía, lograr que se apruebe lo que el ciudadano quiere, no lo que al político le beneficia. Llevar a cabo también acciones responsables, que creo que la mayor es el ejercicio del voto, Juan Carlos. Nuestro voto no es simplemente ir a rayar una papeleta porque nos cae bien o porque sonríe bonito. El voto es el premio o el castigo que hay que dar a estos políticos para sepultarlos, para impedirles que sigan haciendo de las suyas y para que en definitiva no estén utilizando recursos que muy bien podrían utilizarse en beneficio de todos los ecuatorianos. Estimado Mauricio Alarcón Salvador, muchísimas gracias por este diálogo. Un abrazo. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo para ti y para la audiencia de Municipal. Lindo, muy gentil. 7:30. ¿Qué legisladores tenemos? ¿Piensan en sus propios intereses? ¿Piensan en sus propios planes? ¿Hacen sus propios cálculos? ¿O está siempre el interés del pueblo